Ricardo Dubati, músico, dramaturgo, traductor, crítico, e historiador teatral. Nació en Buenos Aires. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en San Cristóbal, sería. Sí. ¿Y te criaste ahí o después te fuiste enseguida a otra parte? No, Floresta, Ajá. buena parte de mi vida, y Sí, después Caballito. Sí. Y ahora estoy en lo que el medidor de gas dice que es Caballito Norte. Qué bueno lo del medidor de gas. Anótenme esa, por favor. Dice dossier, becario en investigación teatral del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación, el que se llama Floreal Gorini. ¿Sí? Ujú. Es autor del libro Malvinas, la guerra en el teatro de la guerra. Contame sobre ese libro que no leí. Bueno, en realidad es el primero de 3 libros Sí. que se desprenden de mi investigación de doctorado. De hecho, me defendí la tesis hace muy poco, sí. con una beca del CONICET. Y bueno, a partir de mi investigación de doctorado surgió la necesidad de generar un espacio para compartir, visibilizar las obras sobre Malvinas. Claro, porque las tesis quedan guardaditas allí. Ujú, exacto. Las ve simplemente aquel que califica y nadie más. Ujú, sí. Tengo la suerte de que aparentemente se va a publicar para mediados de año, así que estoy contento. Sí. Pero bueno, surgió la necesidad de visibilizar el archivo, de poder compartirlo, porque también si no queda solamente en mi casa. Y bueno, ya hice 3 antologías dedicadas especialmente a pensar la guerra del teatro, la guerra de Malvinas, tal como la vio el teatro. Ajá. Los primeros 2 tomos salieron por ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sí. Y el tercero salió como coedición del Instituto Nacional del Teatro y ediciones del CCC. ¿Y qué sale de la lectura de eso? ¿Qué me aparece? ¿Qué me devela? Para empezar, devela el interés que hay a lo largo del tiempo y a lo largo de la Argentina por el tema de Malvinas. Sí. Hay obras tanto de 1982 como más recientes. Hay a la vez, traté de compilar a su vez obras de diferentes puntos del país. Hay obras de Rosario, de Neuquén, de Río Gallegos, de Corrientes. Entonces, la idea es mostrar un poco ese interés que atraviesa el territorio argentino y a la vez mostrar esa diversidad de poéticas que aparece en el teatro y esa diversidad de miradas que aparecen a partir, digamos, de los cuerpos en escena, ¿no? Claro, hay un teatro que es, de alguna manera, no sé si metafórico, pero sí es parabólico, ¿no? ¿Cuál es la parábola que hacen o que hace el teatro para hablar de Malvinas? ¿Hay alguna obra que hable directamente de Malvinas? Mira, yo ya, cuando empecé mi tesis, tenía un listado de 30 obras. Sí. Y ahora tengo un listado de más de 100. Que hablan específicamente sobre Malvinas en Argentina. Sí. Tengo después algunas de otras partes del mundo y tengo algunas que no hablan necesariamente de forma directa de Malvinas. Claro. Hacen alusión, pero no directamente. Exacto. Sí. Y bueno, lo interesante en ese sentido es que hay realmente una enorme variedad de miradas. En general la guerra aparece como un hecho trágico. Sí. Pero no se lo lee simplemente desde una poética del lamento, sino que, por ejemplo, hay algunas comedias, hay teatro musical. ¿Aparece el humor en el teatro? En algunas obras más recientes, sí. En las primeras hay una perspectiva más memorialista. Seguramente, claro, por la cercanía temporal. Exacto. Sí. Pero yo en mi tesis trabajo con 3 periodizaciones básicas, que es que del 82 al 92 hay un teatro memorialista con una mirada unívoca que busca recordar hechos concretos de una forma concreta. Claro, porque en ese periodo había toda una desmalvinización, estaba en contra de la memoria, etcétera. O sea que lo que hacía el teatro era muy evidente.
Era muy evidente. Era contar la historia para no olvidarla. Exacto, sí. Claro. Está esta idea de confrontar los silencios, de hablar de lo que se calla. Ah, ¿no? muy bien. Muy bien. Sí, sí. Ahí es... esa es una primera periodización sobre la cual trabajo. 10 añitos. Los primeros 10 años de posguerra, más o menos. Sí. Hay algunas obras que se oponen a esa tendencia, pero en general hay una tendencia homogénea, relativamente homogénea. Sí. En ese Y a partir periodo. del 92, más o menos... A partir del 92-93 empiezan a surgir obras que parten del teatro, parten de los imaginarios de Malvinas, pero trabajan priorizando la autonomía del universo poético. Es decir, son obras que, por ejemplo, exploran el mundo de Malvinas, parten de ahí, pero no buscan necesariamente hablar de Malvinas de la misma manera que se hablaba antes, ¿no? Sí, lo usan como estribo, Malvinas como pie de apoyo. Entonces aparecen ahí ya, sí aparecen algunas parábolas un poco más inquietantes, un poco más abstractas. Por ejemplo, en una obra como Casino de Javier Dolte, Dolte trabaja a partir de su experiencia casi yendo a la guerra y hace una lectura de lo que es la vida en el ejército. Entonces él parte de lo que él veía a partir de Malvinas, pero él habla de otra cosa. Sin embargo, ahí podemos nosotros extrapolar un montón de imágenes e ideas que al fin y al cabo responden a ese imaginario, ¿no? Claro, y una vez pasado ese periodo de necesaria memoria, seguramente a partir del 92-93 empieza a aparecer una crítica, ¿no? Exacto. Un análisis y una crítica también, que antes no se hacía porque había que recordar. Sí, o sea, hay que considerar que, por ejemplo, una vez concluida la guerra, hay un fenómeno que es inevitable, que es empezar a leer Malvinas no solo como un hecho, sino como un afecto vinculado a la dictadura, ¿no? Entonces, sin duda debía ser muy difícil para ese periodo, para la gente de ese momento, empezar a distinguir dónde empieza la dictadura, que se están empezando a conocer mucho más todos los actos de gran violencia que habían cometido. Y además con la rendición muy cerca, ¿no? Entonces, como dice Federico Lorenz, Malvinas queda un poco aplastado por el peso de la violencia represiva, ¿no? Que es algo, por supuesto, muy comprensible. ¿Y este segundo periodo se extiende hasta...? Más o menos hasta 2007. Y ahí empieza el tercer periodo con el cual estuve trabajando y que va a ser el que voy a trabajar para mi postdoctorado. Yo en mi tesis trabajé de 1982 a 2007 y ahora voy a continuar trabajando con el Teatro de Malvinas. Y este último periodo toma una suerte de camino intermedio. Fundamentalmente tiene una perspectiva memorialista. Porque yo te sigo en el desarrollo de eso y digo, bueno, hay una especie de olvido, de desmalvinización que continuó y es necesario volver a la primera etapa, a la memoria. Algo así. En realidad hay una variación muy interesante que es que se toma un camino intermedio con este segundo momento. Muchas obras van a tomar una mirada memorialista, pero lo van a hacer con el teatro como estímulo para lecturas plurívocas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tomemos un caso como Campo Minado, de Lola Arias. En Campo Minado aparecen un montón de sentidos, un montón de perspectivas que el espectador es al final el que tiene que intentar organizar. La idea es que uno recuerde, pero no se le va a decir qué tiene que recordar o cómo, sino que uno va a tener que intentar procesar. Claro, es como al espectador le tocas el timbre, no le decís, esto fue así. Le tocas el timbre para que abras la cabeza, claro. Entonces la idea es justamente generar una memoria estimulada por el teatro, ¿no? Yo siempre que trabajo con la idea de teatro, pienso en la idea de convivio teatral, que implica entonces pensar desde y a través del cuerpo, ¿no? Si el convivio teatral se compone, digamos, entre la simultaneidad de un espectador y un actor
produciendo convivio en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Sí. Lo interesante es que ir al teatro es ir a ver cómo se le da nueva carnadura a la guerra de Malvinas. Sí, no solo en el actor, sino en el espectador, ¿no? Que en general pasa no solamente con Malvinas, sino con el teatro en general. Lo que vas a ver es esa nueva carnadura que te pone frente a para que o te des cuenta o no, o disfrutes o te rías o lo que fuere. Sí, exacto. ¿Estas obras que investigaste, todas fueron puestas en escena o también hay algunas que se escribieron como obras de teatro que no se produjeron? Hay un poco de todo. Hay en muchos casos obras que fueron estrenadas, por supuesto. Hay obras que logramos recuperar en formato, digamos, de papel, sí. Como texto dramático. Pero también, por ejemplo, gracias a la investigación, logramos recuperar algunos videos. Ahí estamos. Ok. Lo cual nos permite justamente tener una idea un poco más acabada de algunos espectáculos que se resisten quizás a la textualidad, ¿no? Sí. Pienso en obras como las de Paco Jiménez en Córdoba, pienso en la obra de Carlos Werlen en Chaco. Entonces, lo interesante es también poder recuperar esos materiales, ¿no? ¿Y cómo funciona? Claro, ahora también estoy pensando en algo que me dijo Ricardo Forster, ¿no? Que es la desaparición de la metáfora, del doble sentido, que todo es literal. ¿Cómo funcionaría un teatro no literal en estos días donde no entendemos nada más que aquello que está escrito y eso es, y punto? A ver, yo creo que ahí el teatro tiene una ventaja que tiene que ver con esta tendencia que comenté de este periodo, ¿no? Sí. Que es cierto pasar a entender el teatro como un espacio para conocer. Ajá. Como una zona de experiencia. Sí. Entonces, ahí me parece que hay algo que le permite al teatro lo que a mí me gusta llamar nadar en diagonal, ¿no? Que es romper la resistencia, sumergirse en el mar, Sí. Romper la resistencia de la corriente y llegar a la orilla, Sí. habiendo, digamos, evitado las resistencias, ¿no? En ese sentido, creo que el teatro tiene una ventaja. No significa que todo el teatro haga esto, por supuesto. Y que nadar en diagonal sea siempre exitoso, tampoco significa Exacto. eso, claro. Pero me parece que es muy interesante cómo esta perspectiva que está teniendo el teatro de pensar como zona de experiencia le permite delegar el trabajo en el espectador, ¿no? Que uno termine la obra y diga, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa lo que le ocurre a este personaje? Sí, pero eso es un riesgo también, lo de delegar el trabajo en el espectador. Estamos más pavos que nunca, me parece, en esta época. Digo, pavos para entender, para traducir, para dejar entrar. Estamos pavos. Sí. Querría decir otra palabra, pero estamos pavos. Creo que imagino cuál es la palabra. Sí. Sí, no, bueno, es interesante pensar cómo en el último tiempo ha habido un interés muy fuerte, digamos, por simplificar las lecturas para uno poder acomodarse de forma transparente, ¿no? Como si el lenguaje fuera un lugar transparente, lo cual sabemos a esta altura que no lo es. Eso es una de las cosas que me interesaba también trabajar del teatro, que es no solo lo que el teatro dice, sino también lo que el teatro calla u omite, ¿no? Claro. Es decir, por qué se señalan ciertos elementos y ciertos no. O qué significa que ciertos elementos no se puedan observar, ¿no? ¿Y cuál fue la mirada más interesante que viste sobre Malvinas, independientemente de los periodos, digo, ¿no? ¿Qué cosa te voló el melón? Hay una obra muy bella, muy inquietante, que se llama Museo Miguel Ángel Boesio, de Federico León. Es una obra de 1998 y trabaja en torno a la vida de un expiloto, que es Miguel Ángel Boesio. Y el objetivo de la obra es presentar una serie de conferencias, pero también de documentos en torno a la vida de este expiloto, con un detalle muy interesante, que es que uno espera que se cuenten cosas de la guerra y en realidad se cuentan cosas de la posguerra.
Ajá. Ok. con un trabajo muy especial en cómo se narra, que permite justamente que uno, como espectador, empiece a dudar o no de los testimonios, ¿no? Uno empieza a decir como, A ¿tiene ver. sentido esto que, Sí, que claro. me están contando? Sí. ¿Hace sistema con lo que dijo antes? Sí, al menos despierta el espíritu crítico. Exacto. ¿No? Y es una obra muy interesante porque parte de Malvinas, pero busca examinar cómo uno narrativiza la vida cotidiana. Ahí ¿no? está, Cómo uno sí. espera que si le van a hablar de la guerra, le hablen de los grandes acontecimientos de la guerra, le muestren memorabilia de la guerra. Claro. Y sin embargo acá ocurre lo contrario, que es que se busca mostrar el presente y al mismo tiempo cuestionar esta idea de cómo uno está siempre dispuesto a creer porque sí, ¿no? En ese sentido la obra es muy inquietante, pero a la vez es muy potente. Repetime título, autor. Sí. Es Museo Miguel Ángel Boesio. Es una obra de 1998 de Federico León. ¿Se encuentra algo en internet, supongo? Hay un video circulando, pero no recuerdo si estaba abierto al público. Está el guión publicado por Adrián Hidalgo. Ajá. Eso sí. Por último, iba a decir, Dubati, Ricardo, toda esta mirada sobre el teatro, independientemente de Malvinas. La pregunta es, ¿desaparece el teatro en función de semejante cantidad de imágenes y sistemas para ver cosas, para escuchar cosas? A ver, eso me lo preguntaron hace algunos años, cuando surgió todo este boom del streaming. Sí. Y hay que considerar que el teatro tiene por lo menos 2.500 años. Sí, más o menos como lo conocemos. Pero nunca había aparecido el streaming. Pero no veo por qué nuestro streaming mataría a una tradición de unos 2.500 años. ¿Que la gente sigue yendo al teatro? La gente, me consta que la gente sigue yendo al teatro. Yo sigo yendo al teatro. Es difícil convocar gente, eso es indudable. Claro. Lo sé como dramaturgo. Sí, claro. Y como gestor, pero al que le gusta el teatro no puede simplemente reemplazarlo. Uno puede tener cine 3D, uno puede tener todas las series en Netflix, pero al final el teatro siempre es el teatro, ¿no? Es la presencia de los cuerpos, es justamente ir a pensar a través del cuerpo. Sí. Digo, ¿no? Uno ve una obra de teatro de Malvinas, por ejemplo, y uno piensa a través del cuerpo. El teatro no solo produce goce estético, sino que uno también siente a través del cuerpo. Hay esos momentos increíbles del teatro donde uno ve algo en escena y se queda sin aliento, y en realidad uno no está viendo realmente a alguien muriendo en escena. Sí, pero también hay una sensación de irrepetible. Exacto. Eso, ¿no? No está registrado. Entonces, eso es irrepetible. Pasó ahí una sola vez. Exacto. Está bien. Bueno, sí, no va a desaparecer. Yo en ese sentido soy absolutamente optimista. Con el teatro sí necesitamos nuevas herramientas para lo que es producir teatro, para lo que es convocar al público. Eso sí es indiscutible que necesitamos nuevos. Sí, y aparte formas. No sé de qué manera, pero movilizar para ir y tener esa experiencia. Conozco gente que no va nunca al teatro y que la vez que va se sorprende de encontrarse con esa irrepetibilidad, ¿no? Exacto. Como, qué sé yo, a mí me gusta la música, soy músico, vos sos músico, pero entrás al Colón y escuchás la Sinfónica en vivo, en directo, y te saca la cabeza. Sí. Es así, porque es así. Y entonces le explicás a los demás, tenés que ir, los demás por ahí no van. Pero ver una orquesta en vivo tiene esa cosa de teatro y de irrepetibilidad. Sí, a mí me gusta mucho el rock progresivo. Yo toco rock progresivo, lo cual es una antigüedad ya. Es muy difícil convocar gente haciendo rock progresivo mezclado con candombe. Es una cosa ahí medio extraña. Y es eso, ¿no? Uno tiene los discos, tiene grabaciones, tiene todo eso, pero cuando uno va a ver esa música tocada en vivo, listo.
es otra cosa, ¿no? Es otra experiencia ver todo eso ensamblarse y todo eso respirar delante de uno. Yo creo que las cosas tienen respiración y eso es muy especial en el caso del teatro, pero también, por ejemplo, la música en vivo, ¿no? Sí. Creo que es algo muy, muy singular. Indudable. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a vos muy amable. y a todos. Muy amable.